Hola familia, ¿cómo están? Mucho gusto aquí desde Elites Academy. Venimos con un nuevo video en cuanto a conceptos institucionales, con la finalidad de que se explique un poco más a fondo el tema y también se quiten algunos limitantes mentales en base a los conocimientos que ya tienen. Entonces, la metodología del día viene siendo la siguiente: que conozcamos un poco lo que viene siendo el famoso bot que mueve los bancos, que mueven los índices sintéticos, o también conocido del siguiente modo. Hace. Este bot con exactitud, ¿qué es? ¿O qué hace? ¿O en qué nos enfocamos? ¿Qué sucede con él? ¿Qué sucede con los conceptos institucionales? Bien, los conceptos institucionales se basan y nos ayudan a que analicemos y veamos las huellas que deja este bot, ¿vale? Ya que él se la pasa ejecutando liquidez en la bolsa o en los índices sintéticos en este caso, y manipula completamente el... ¿Ok? ¿Qué sucede? A las manos pequeñas, como son ustedes y yo, usualmente este bot hace que toquemos múltiples stop loss, ¿ok? Debido a que ya saben con exactitud cómo analizamos, hacia dónde analizamos, cómo vamos, qué hacemos y qué no hacemos, ¿ok? Como tal, este bot ha sido hecho en base a física, algo también de física cuántica, matemática y sistemáticos, ¿ok? También psicólogos lo han hecho o han puesto ahí su huella, diciéndolo así, han puesto ahí sus manos, debido a que este bot entiende completamente todo el movimiento que hace la gente del común, cómo piensan, cómo actúan, cómo inician, cómo acaban, conoce todo lo que hacemos en específico, ¿ok? Entonces, con exactitud tenemos algunos conceptos que se han visto a continuación o que ustedes en la clase van viendo o van leyendo en este instante, que puede que sean los siguientes. Este de acá, que a continuación explico qué es. Bien. También este de acá. ¿Listo? Entonces, quien desea le va tomando pantallazo a esto, o al igual lo van anotando. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos algunas definiciones, algunos conceptos. Conceptos fundamentales. Este de aquí se enfoca en lo que viene siendo las actividades de la gente independiente. Como ustedes y yo, tenemos un capital pequeño, un capital mediano, y accedemos a este mundo digital, analizamos y ponemos con exactitud un capital individual. ¿A qué voy con capital individual? Capital individual en el sentido de que no somos dependientes de alguna compañía, algún banco, alguna institución, nada de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Como tenemos un capital pequeño, se nos conoce de este modo. ¿Ok? Se nos conoce de este simple modo. Bien, manos pequeñas técnicamente. Y al tiempo, ¿cómo y cuándo se sabe que alguien es una mano pequeña? Pues se le conoce a la gente que tiene menos de 500 en sus cuentas o a veces menos de 1 millón, dependiendo del mundo en el que estén. Si hablamos del mundo de divisas, una mano pequeña es el que tiene menos de 500K en sus cuentas, ¿ok? Si hablamos del mundo de sintéticos, manos pequeñas son los que tienen menos de 200K en sus cuentas y así sucesivamente, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos el concepto del institucionalismo, ¿ok? Esta es una metodología
mediante las cuales múltiples compañías bancos, instituciones X o Y cosas, tienen equipos especializados con exactitud de analistas que ayudan a que hagan múltiples ejecuciones al alza o a la baja e inyecten liquidez en la bolsa. Que esto es lo que hacían antes. Y en este momento, ¿qué es lo que hace o quién lo hace? El famoso bot que ya estamos conociendo. ¿Ok? Y como último tenemos este concepto de acá. Bien. Como tal, son entidades designadas, ¿ok? En el mundo de las finanzas que hacen un movimiento potencial de liquidez. Él sabe cuándo hace un cambio de tendencia en la divisa, acción, moneda digital, índice, commodity, donde sea, y con exactitud ayuda a que se suavice la fluctuación de la tendencia o se maximice o haga un cambio en dicha tendencia. ¿Ok? Entonces ya conociendo un poquito esto y teniendo en cuenta los conceptos base, deseo que vayamos con un tema específico. Y es un tema que me gusta mucho. Y es hackea. Hackea el índice es una de las metodologías de análisis que yo he hecho, que he inventado con los fundamentos institucionales. Entonces, ¿cuál es la idea? De que detectemos las huellas que va dejando el bot, que va dejando ese sistema como tal, ese sistema matemático, y veamos dónde hay múltiple liquidez, ¿ok? Entonces, de este modo, es donde buscamos que tengamos una efectividad alta, que de cada 10 análisis ganemos 8 a 9, ¿ok? Entonces empezamos con un concepto básico que ya hemos visto, que se llaman los bloques institucionales o conocidos como OB, ¿ok? ¿Qué es un OB? Un OB, también llamado como bloque institucional, es un conjunto de zonas donde hay set limits by limits con millones de lotes potenciales que cuando se ejecutan hacen un movimiento potencial al alza o a la baja. Usualmente los bloques institucionales son la última vela antes de una subida o una bajada. O también es muy válido 2 velas antes de una subida potencial o de una bajada potencial. Que tengo un pequeño ejemplo, ¿ok? El ejemplo es el siguiente. Tenemos esta caída exponencial, ¿ok? Fue una caída muy potente, demasiado potente. Esto nos indica que hubo una inyección de liquidez. Una inyección de liquidez. O sea, que alguien ejecutó múltiples ventas en esa zona. Y en este caso, hablando de los sintéticos, pues fue el bot. Entonces, vemos que una vela antes de la caída quedó allí. Una vela alcista antes de esa potencial caída. Ojo, obviamente es una vela opuesta a la tendencia. Un ejemplo, si aquí cayó potencialmente, obviamente la vela que está antes, pues es alcista, como en este ejemplo. Cuando está en una zona baja y da una subida exponencial, obviamente la vela o 2 velas que están antes es bajista. Entonces toda esa zona de acá es la zona de posible liquidez, donde él busca que vaya a esa zona, llegue a esa zona y luego tenga una caída de la misma magnitud que tuvo antes, o sea, acá, o en su defecto, la mitad. ¿Ok? Block, que es un bloque alcista, y tenemos también un bloque bajista. El bloque alcista es más que obvio que se utiliza en los boom o en los B, y el bloque bajista en los C. Muy sencillo.
Veamos unos ejemplos. El ejemplo es el siguiente. Tenemos el ejemplo en un índice sintético en velas de 15 minutos y en un índice específico que me gusta mucho. Ya todos lo conocen. ¿Qué pasa? Tenemos una vela de 15 y nos fijamos dónde se desencadenó una caída potencial. Vemos que desde aquí hubo un detonante y cayó de un modo exponencial. ¿Qué sucede? Automáticamente notamos que esa zona fue una zona muy buena, motivo del cual hay algo ahí. ¿Qué es ese algo? Pues un bloque institucional o un OB. En este caso, es un bloque institucional u OB bajista, ¿ok? Y justo en la zona donde quedó la última vela puesta antes de la caída es la zona donde hay múltiple liquidez, donde hay múltiple capital. O sea que cuando llegue a esa zona en específico, lo más posible es que caiga. ¿Dónde ejecutamos? Usualmente es bueno que ejecutemos en múltiples zonas. Hay una zona inicial que viene siendo esta de aquí, justo en el inicio del bloque, una zona final, obviamente al final del bloque, y una zona media del bloque que viene siendo esta de acá. ¿Dónde aconsejo que ejecutemos la venta? Cuando la cuenta es pequeña, aconsejo que ejecutemos la venta en toda la mitad del bloque, ¿ok? En toda la mitad. Así, no comemos tantos stop loss. Algunas veces llega justo al inicio y se va de una vez. De hecho, esta fue la señal que les envié el día de hoy y tenía dos zonas. Una zona inicial aquí debido a un conjunto de confluencias y luego una zona no tan lejana que fue la segunda zona, la que dio un punto al PIB, que fue esta, que fue un punto muy, muy bonito. ¿Qué les dije? Que usualmente buscamos una caída de la misma magnitud que tuvo esta, o un poco más, o en su defecto algunas veces solamente a la mitad. En este caso, llegó al bloque, toda esta liquidez fue inyectada nuevamente, ¿y qué sucedió? Al piso. Cuando se va al piso, vemos que técnicamente dobló el movimiento. Cuando digo que dobló el movimiento es de que hizo la misma cantidad de puntos y de hecho un poco más que esta zona de acá, ¿ok? Entonces hay una liquidez exponencial, ¿ok? Fue una zona muy, 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 muy fundamentada en cuanto al capital. Bien, ustedes me digan, bueno, ¿y cómo se ve en un boom? Pues también tenemos un pequeño ejemplo. Vamos allá. En un boom, en este caso tenemos el boom 1000, donde identificamos inicialmente una subida exponencial. ¿Cuál fue esa subida exponencial inicial? Todo esto de acá. Inició acá, finalizó acá. Toda esta subida. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos ubicamos? Sabemos que un bloque es una o dos velas antes, en este caso, de la subida, ¿ok? O una o dos velas antes de la bajada. Como estamos en el ejemplo de 1000, pues enfoquémonos en ello. Entonces,
El enfoque fundamental de ellos es de que dio una exponencial subida, ¿ok? Y la idea es de que se devuelva a esta zona y justo en esa zona inyecte más liquidez. ¿Qué pasa? En lo que él bajó todo esto, aquí saca mucha gente en stop loss, stop loss, stop loss, algunos les dio un poquitico y más stop loss y más stop loss. Toda esta liquidez el bot se lo lleva y luego la inyecta en conjunto con la que ya estaba aquí. ¿Ok? Cuando llega justo ahí, ¿qué sucede? Donde ejecutamos en la mitad del bloque y hacia dónde se fue, hacia el cielo. Y técnicamente dobló este movimiento. ¿Ok? De hecho, hizo la misma cantidad y un poco más. ¿Ok? Aquí hizo un total de 100 puntos y aquí es un total de 152 puntos. Entonces, es algo muy bueno en base a capitalización de cuentas pequeñas o también amplias. Imagínate tú una cuenta pequeña de 100, ejecutas en esta zona a un lote con un buen análisis como este y más confluencias que no te pongan a que aguantes muchos stop loss y te aguantes tú toda una subida exponencial como esta. Imagínate, en cuestión de medio día, tu cuenta se ha duplicado. Bien, imaginémonos con una cuenta, no sé, de 1000. Bueno, se le saca una muy buena ganancia. O también, si una cuenta de 1000, en vez de que le metamos un lote, le metemos de 2 a 5 lotes, pues ya se imaginan la ganancia tan exponencial que hubiésemos hecho. Entonces, ¿cuál es su actividad? Su actividad en este momento es que me identifiquen bloques institucionales en un boom, en un B y en un C, en el que ustedes gusten, en el que sea, que no hay inconveniente, en el que les llame la atención, desde que cumpla con este paso a paso, desde que sea un bloque fundamental, desde que sea un bloque fundamental. Y también que tenga buena liquidez. Me hagan un análisis en vivo o live testing, no en el pasado, sino que el live testing, y me digan qué sucedió cuando llegó al bloque. Si llegó y dio el spike, o bueno, no solamente el spike, sino que el movimiento amplio que buscamos, me envían el pantallazo de eso. Así que pues chicos, esto ha sido todo. Muy amables. Dios me los bendiga. Este ha sido el obsequio que les había comentado el día de hoy. Y nada más bonito que dejar a un lado las señales y que ganen capital que algo de conocimiento. ¿Ok? Así que el Academy se despide. Bendiciones.